like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de charlas con artistas reconocidos, artistas internacionales inclusive. Este espacio es auspiciado por el Colegio de Comunicación y Artes de la Universidad de San Francisco. Gracias a las personas que se juntan a este espacio para compartir. Y a continuación yo quiero dar paso a Tomás Buccelli, que nos da unas breves indicaciones, y luego Eduardo Villasís, el fundador de este espacio, ya nos presenta a nuestro querido invitado. Tomás, adelante. Gracias, Jorge. Solamente recordarles, por favor, registrar su asistencia y estar pendientes igual de la modalidad de participación. Va a estar Stuart presentándonos todo el tiempo imágenes. Vamos a hacer un diálogo entre Eduardo, Stuart, Jorge y mi persona. Y les invitamos a que levanten la mano. Tenemos la herramienta en el Zoom para eso. O directamente pueden escribir su pregunta en el chat, ya que vamos a hacer la traducción para también poder entregársela a Stuart a cada instante. Esto también para ordenar el diálogo y recordarles que este espacio es justamente para eso, ¿no? Eso. Entonces, Eduardo, cuéntanos. Sí, muchas gracias a todos por estar aquí. Qué bueno que pueden estar aquí. Hay internacional, hay gente de México y de otras partes. Qué lindo estar con todos aquí. Qué bueno que hayan podido venir. Y bueno, antes de pasarle a Stuart y que nos cuente, él va a hablar en inglés. Yo voy a traducir inmediatamente para los que no hablan inglés. Bueno, es un privilegio tener a un artista de la categoría de Stuart hablando sobre su trabajo hoy. Stuart es un escultor muy reconocido que fue escultor senior en el Museo Madame Tussaud y después ha trabajado individualmente haciendo esculturas de gente famosa en todo el mundo. Sus monumentos están en muchas partes del mundo y entonces realmente es un enorme gusto de que esté acá. Y sin más le voy a pasar la voz a Stuart. Bienvenido, Stuart. Eso. Good evening. It's an honor for me to be here to talk to you this afternoon. My name is Stuart Williamson. I've been a sculptor, a professional sculptor for about 40 years, something like that. And anyway, I brought along a whole bunch of images to show you, and we'll start that in a moment. Ok, dice Stuart, bueno, Stuart se presenta, Stuart Williamson, que ha trabajado más o menos en escultura figurativa unos 40 años y tiene un montón de imágenes para presentarnos. Ok, ready. Entonces ahorita va a compartir su presentación. Stuart, tenemos la suerte, los ecuatorianos de que vive, los quiteños sobre todo, que vive aquí en Quito, más específicamente en el monte, en el Ilaló, en una locación secreta. Ahí estamos, ok. Okay, well, this is a little view of the interior of my studio, which is up on the hill behind me. And the portrait that you see in front of you, in fact, is something I did quite recently. And it was a bit unusual because I sculpted it entirely from drawings, which the person who was Bruno Schultz, who is a writer and an artist himself. And it was really interesting to explore his drawings to produce this three-dimensional image. Okay, dice, bueno, ahí está, en la foto de la izquierda vemos que él está mostrando su taller aquí en Quito, en la montaña de Ilaló, que es el volcán en el que está. Y a la derecha tiene la imagen de una escultura reciente de un escritor y artista que se llama Bruno Schultz, que es inusual porque en lugar de basarse en fotografía se bajó en los dibujos del mismo Bruno. ¿Ok? There we are. Sorry, it's operating a little slowly, but this is a very quite an early work of mine, which is called Kamsin. It's an Arabic word. It means
it means a hot, dry desert wind or a wind of 50 days. The idea of the sculpture was to somehow represent the peoples of North Africa, all of them, or a mixture of them. And in fact, it was exhibited in several places in New York and in London. And I still like it. That's why I put it first. Okay. Dice que este es uno de sus trabajos recientes, ¿no? Y se llama Kamsin, que es, en árabe significa algo así como el viento seco del desierto o el viento de los 5 días, de los 50 días. Y dice, y es una, digamos, es una pieza que le gusta, que por eso decidió ponerle, y es un como homenaje a la gente del mundo de África del Norte. Yeah, no, it's okay. I just wanted to say that the portrait was based upon a friend of mine. That was the beginnings of it, and then I pushed it around, if you like, especially with the hair, which is very loose and stylized. Dice que esto empezó. Sorry, just before I forget. Dice que empezó como un retrato y que de alguien que conocía, y después él empezó a llevar más lejos, a empujar. ¿Sí? Let's come back. Yeah, you went back, yeah. Yeah. Dice, y a estilizarle, especialmente en el cabello. ¿Sí? Okay, and the next one is a portrait that I did for a client in Michigan. It's this one is in bronze, and it's of the North American poet Walt Whitman. And the client has a particular interest in poetry, and he wanted this one for his poetry garden up in Michigan. Dice que este es para un cliente en Michigan y es del famoso poeta norteamericano Walt Whitman, es en bronce, y este era, digamos, lo quería el cliente para su ¿cómo se llama? Su jardín, tiene un jardín de poetas, ¿no? Allá en Michigan. Here we have somebody probably better known in these parts, which is I sculpted this for a client in Venezuela, in actual fact, and this one is in bronze. But when the partners of the client saw this sculpt, they each ordered a bust, which was really good for me, of course. And I then went on to, he asked me to make a waxwork of the, I'm still not going forward here. Yeah. There we go. Let me just before you go. Yes. En la imagen anterior era una imagen en bronce, obviamente de Simón Bolívar, hecho para un cliente venezolano. Y cuando los socios de este cliente vieron, mandaron a hacer más esculturas, ¿no? Lo cual es bueno para él, ¿no? Y después además se le comisionó hacer un trabajo en cera. Recordemos, él trabajó muchos años en el museo Madame Tussaud, que es de figuras de cera, entonces nos va a explicar algo de eso. Yeah. ¿Perdón? Claro, Yes, claro. by all means, yes. Yeah, in this case, the client, he'd been a lifelong follower of the life of Simón Bolívar. He, from being a young boy, he'd studied the life, and when we were about to create this sculpture, he presented me with a huge amount of reference, and including drawings, paintings, and so on. Obviously, it's a little more difficult to work just from paintings and drawings, but when you spend many years working with the human face, well, then you tend to recognize the physiological elements of it. Dice que, bueno, este de acá, este señor ha sido un fan total de Bolívar desde temprana edad. It wasn't Chávez, was it?
I thought No. that question would come up. In fact, no. No, bueno, entonces era, claro, y dice que, y le proveyó dice que una gran cantidad de dibujos y referencias de la época, ¿no? O sea, referencias. Y claro, es más difícil cuando, o sea, cuando se trabaja a partir de estas, no hay referencias fotográficas, o sea, se trabaja, pero que cuando uno trabaja ya mucho tiempo en esto del rostro humano, uno ya tiene capacidad de interpretar, ¿no? The best reference I had, interestingly, were profiles which were drawn in graphite or something similar, and there were two of them in particular, and they more or less matched up, even though they were by different artists. But I found that they corresponded extraordinarily well with some of the paintings of the great man. Dice que de todas las referencias, las que más le ayudaron fueron dos dibujos hechos de perfil, hechos probablemente en grafito o algo similar, por dos artistas distintos, pero que coincidían, ¿no? Y que eso le ayudó bastante, y que además ellos coincidían bastante con las otras referencias de los cuadros. Todo eso fue lo que le ayudó. Stuart, do you need translation of the question, or you? Question, yeah, please. Okay, yeah. He says, how do you determine which sources, like images, are more adequate? Well, in this case, because of the man's personal interest, he was pretty sure in the first instance what was the best pictures to rely upon, but I tended to agree with him anyway as the time went on. And when he came to look at the clay, I was very happy because, in fact, he said to me, I came to make suggestions or critiques about this work, but he said, in actual fact, it's just exactly as I wanted. So. Dice que, bueno, que claro, que él en este caso fue el cliente el que ya tenía la certeza de qué imágenes eran las más adecuadas, y que Stuart coincidía con él. Y que, bueno, tuvo la suerte de que, claro, cuando ya hizo el trabajo él en arcilla y el cliente vino, dijo, el cliente venía dispuesto a hacer críticas o mejorías, pero dice, no, es tal cual yo lo imaginaba como debía ser. I'd like to say something about the... I'm coming back to this in a little while. I'll show you I'll show you a plaster piece mold, which is used for casting wax. But this sculpt, in actual fact, was based upon the bronze, of course, the one that I'd already created. And then I took it from there, made another clay of the sculpture. And from that, I made the plaster piece mold and we cast the wax, which was exactly as the system that we used in Madame Tussaud. Dice que va a volver más tarde esto, pero claro, que él había hecho y que esta escultura en cera la basó en la que él ya había hecho en bronce, pero claro, volvió a hacer un modelo en arcilla y hizo ¿cómo se llama? El molde de yeso para después fundir la cera adentro, y que nos va a mostrar después. Okay. Here we have well, it explains inside 6 stages of a sculpt, and it's pretty typical of the way I work. The first one shows you more or less the skull formation, and that, again, that is based just on my own understanding of studying the photographs. We actually had a sitting with Morgan Freeman in New York. And you can see how, once having established what I would call the bony areas of the skull, of the portrait, you can see then how I start to construct the softer muscles, and all the other connecting details. And it's not until I'm quite advanced in the portrait that I start to look at the areas around the eye. Eduardo and I talked about this just the other day, about
about the constructing of eyes. I think I'll go over to you there, Eduardo. Okay, yeah, okay, so because before I forget some. Dice, bueno, este de acá este es un cuadro que hicieron o sea, una escultura, perdón, que hicieron de Morgan Freeman, que hizo de Morgan Freeman, y es típico del proceso que él sigue, ¿no? Entonces dice que empieza con la estructura ósea, después se va construyendo la musculatura, y después ya el tejido superficial que conecta todo. Y él mencionaba ahorita que claro que él es relativamente tarde en el proceso que hace los ojos. O sea, no empieza ahí, sino hace las cuencas, las órbitas y después empieza a hacer los ojos. Y cuando hicimos un pequeño test de esta presentación con Stuart, conversamos de eso. And should I tell them what I told you? Yes, that's what I was hoping you would do, yeah. Claro, yo le comentaba que en los estudios cuando yo he visto de pintura, en particular de Velázquez y después de Sargent, de la manera en que ellos pintaban retrato, ellos hacían algo parecido. Hay varias maneras de dibujar y pintar, y la más común es no hacer un dibujo perfecto de los ojos, la nariz, pero la otra que algún rato podríamos conversar en las sesiones de la mañana es cavar las cuencas y dejarle hecho el hueco. Y hay una descripción de un estudiante de John Singer Sargent, en el que él habla así, que para sorpresa de ellos cavaba un hueco, y él le decía así como cavar un cuenco, sí, y después al ojo ponerle como si pusieran un huevo para cocinar, ¿no? O sea, más o menos así. Podría buscar la cita exacta, pero entonces era esto parecido, ¿no? Dejar el ojo para el último, que es algo que a mucha gente le resulta difícil, ¿no? So going on from that, once having formed those forms around the eye, one can start to think in terms of the direction of focus and so forth. That usually takes rather a long time. And also, when adding the softer forms to the face, one has to then start to think about the effects of gravity. That is one of the most important elements in realistic portrait sculpture. Otherwise, the forms just are not convincing. Anyway. Dice que cuando está ya en el desarrollo de estas formas finales, las formas exteriores y una de las formas superficiales, una de las cosas importantes es de empezar a pensar en la gravedad, o sea, el peso. Dice que de otra manera las formas no salen convincentes. Here we have after I left Madame Tussaud, I worked for many years with a studio in Brooklyn. Whenever they needed specifically a portrait doing, then they'd give me a call, and I'd usually fly over from London and spend some weeks working with them. And this was one of the early ones. I particularly added the figure next to the portrait because I wanted to express the importance of the stance of a figure. It can be so essential so that, in fact, people will recognize it from a distance. They may not even be able to see the features and precisely who it is, but the stance should tell people who it is. Bueno, dice aquí lo que dice, esta figura de Harry Truman, el presidente, es una de las, o sea, que hizo después de dejar de trabajar en el Museo Madame Tussaud. Se asoció, hacía proyectos para un estudio en Brooklyn, y le mandaban a llamar cuando necesitaban ciertos retratos, y iba y pasaba a Nueva York por algún tiempo mientras hacía la escultura. Y esta escultura él además muestra no solo el cráneo, sino la figura completa, porque para él es importante, y también conversamos el otro día con Stuart, que la pose, la estancia, la manera, el lenguaje corporal, la manera en que se lee, que incluso puede ser que no alcances a verle el rostro, pero puedes reconocerle solo por la postura, la manera de posicionarse, ¿no? Y yo le decía a Stuart ese día, cuando revisamos esto, que esto es algo que también pasa en diseño de personajes, cuando se diseñan personajes para animación o cómics, o lo que sea. Esta idea de que la persona es reconocible incluso como silueta, gran silueta, sin ver los detalles. Mm-hmm.
this sculpture, in fact, is in Missouri, and in his there is a Harry Truman Library in Missouri, and that's where it stands today. Yo no creo que él hizo el cuerpo. Sí, Pero no, Carry on. ok, aquí había la pregunta esta, de que, Stuart, Yeah. primero traduzco lo que dice Stuart, que esta está en Missouri, la escultura, donde hay una biblioteca en un nombre. They are saying that did you do the body? In this case, because of lack of time, I didn't sculpt the body, but I was actually involved in the creating the precise stance of the. Yeah. the Dice thing. que en este caso, él no esculpió, no es por el tiempo, no esculpió, porque acuérdense, es un taller, ¿no? Es un trabajo de taller. Entonces, pero tuvo participación en buscar la pose, en decidir cómo está posicionado, o sea, el lenguaje corporal. no, él no dijo. So I worked very closely with the guy who sculpted the body. In fact, he was busy doing that while I was modeling the head. Yeah. Dice que trabajó muy en conjunto con el colega escultor que hizo el cuerpo, porque mientras uno estaba trabajando en el cuerpo, Stuart estaba trabajando en la cabeza, ¿no? En el retrato. Something slightly different. I included this directly after the previous portrait because of the difference in approach. This is a portrait of my dad, and directly from life. And I specifically wanted to work in a looser manner, a more expressive manner, which is what I use usually when I'm working on my own work. Dice, esta escultura la contrapone con la anterior precisamente para mostrar otra aproximación. Este es un retrato que hizo de su papá, con él posando en vivo, y que claro, ven una muestra, un trabajo más suelto, más expresivo, y que él prefiere en su trabajo personal y muestra digamos, estas dos posibilidades, ¿no? Termina en 40 minutos. ¿Quieres esperar o comer? Howard, turn off your microphone. Okay, menos mal que no salió nada más comprometedor. Podría haber sido más grave. Hello? Yeah, Howard. Hi. Finally. I'm here. Yes. I'm shy. Yeah, right. Estoy medio yucho. Bueno, sigamos. Okay. So this is only a matter of, I think, about 12 centimeters high, this portrait. I did it across the kitchen table at my father's house over the space of about 3 lunchtimes. Yeah, that's about it. Dice que este es, how many centimeters? 20? It's about, what's that? 20, 30. It's about 20 centimeters, yeah. Ya, 20, dice que más o menos una pequeño, eso hizo en la cocina del papá a lo largo de 3 almuerzos. Como 20 centímetros tiene alto la escultura. There's one there right behind me. Right, now then this one is interesting because the client lived in Kenya, and he came over to London to talk to me initially about the possibility of making a portrait of his mum. And he wanted it to sit outside the family farm in Kenya, which was outside of Nairobi. And the lady was said to be over 100 years old. She's a wonderful individual, very peaceful, so calm. And she was one of the best subjects I think I ever measured up. But anyway, I did the usual photographs and measurements. And then he very kindly flew me out to the Masai Mara to have a look at the animals. He was so proud of his country. It was an extraordinary experience for me. And so when I'd done the sitting, I went back to London, sculpted the figure, which is on the next photo here. Oh, yeah.
Just hold on, before I forget, because Sorry, it's too much stuff, yeah. Este era de un cliente en Kenia que quería que le haga la mamá. She was alive back then. Yeah, well, yes, very much so. Ya, entonces a la mamá que quería hacer una figura para que esté en el patio de la familia, una figura entonces, claro, le pareció, fue allá, tomó las fotografías de rigor, de varios ángulos. De hecho, el señor fue generoso y le hizo ir a un parque nacional famoso allá en Kenia, que estaba muy orgulloso, y con esa referencia se fue de vuelta a Londres a seguir esculpiendo la figura. Okay. And so on the right there, you could see the full figure just shortly before I had it molded, in actual fact. But when it was done in bronze, I took a few photographs, and this one I always liked of the hands, because I wanted to point out that I always sculpt the hands, even if they're life-size. I've seen people use life casts in the past, and I don't think it's a good idea, because as with the stance, I believe that the hands are part of the portrait. Dice que, bueno, aquí podemos ver, miren, la imagen de la izquierda es la arcilla, un poco antes de que le hagan el molde para hacer la figura en bronce. Y aquí tenemos en la de la izquierda, está este close-up de las manos ya en la figura final de bronce. Y dice que él siempre prefiere esculpir las manos en sí mismo, no cree en lo que hacen otros escultores que posan a gente en manos y sacan molde ahí, porque dice así que las manos, tal como la pose, son muy propias y peculiares de la persona, entonces son importantes capturar en su individualidad, ¿no? Back to the waxworks. This was one that was made initially for Las Vegas. I include it because I was completely surprised and pleased myself at the work that was done by the other members of the studio who did the coloring, which is done in oil paints, by the way, onto the wax. And of course the hair is inserted, it's human hair, and it's inserted into the wax. And the eyes are hand painted and then cast into acrylic and inserted from the back. Dice que, claro, a este de acá le gustó porque está en Las Vegas, you said, yeah. Es de la actriz Shirley MacLaine, y le gustó porque digamos, aprecia mucho el trabajo de los otros colaboradores con los que hizo, en particular la persona que pintó el rostro, que esto se pinta en óleo encima de la cera, y cuestiones como, por ejemplo, el cabello, que es insertado individualmente y es cabello real de persona. Y detalles como, por ejemplo, los ojos son hechos en acrílico y pintados e insertados desde atrás, lo mismo los dientes. Una pregunta de Pablo. Yes, by all means. Pregunten. Muy buenas, ¿sí me escuchan? Sí. Ya, muy buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta en particular, que si alguna vez ha participado en algún tipo de retrato forense. Porque, más que todo porque... ¿De qué retrato? No sé, o sea, si es que alguna vez algún tipo de retrato forense, más que todo por lo que me interesó al ver el retrato de Simón Bolívar. Que si bien es cierto, bueno, nadie ha encontrado, creo que su calavera como para, digamos, guiarse un poco más. Sí se encontró, sí hay. Formas de buen hombre. Ya, sí existe, pero está en algún si es que alguna vez guardado ahí, en la tumba de él. Sí, bueno, pero le voy a hacer la pregunta. Stuart, have you ever participated in forensic sculpture? Yeah, I have, as a matter of fact. And by the way, I don't believe that that dreadful portrait of Bolivar in Venezuela, which was ordered by Mr. Chavez, I think it's an awful job. I mean, to the point that it makes me wonder if that skull that they suggested that they worked from was his, because it doesn't make any sense, actually. Just at one look at it, just the size of the jaw, it was enormous on that skull, and it just wouldn't fit
the body of a chap who was, what was he, only about 5'4" or something. Yeah. Dice que, a ver, dice que sí ha participado y que, por cierto, ahora que estamos conversando con Pablo de esto de la escultura, que él piensa que esa escultura digital, porque no es una escultura digital en ZBrush, hecha por, no sé, alguien en Venezuela bajo pedido de Chávez, que él encuentra horrorosa, dice que él no piensa que, si es que es basada en el cráneo, que ese cráneo no era el de Bolívar, porque no coincide, por ejemplo, entre otras cosas, el tamaño de la mandíbula, que es grandísimo y que no coincide y que además no coincidiría con las proporciones que tenía Bolívar, que medía 5 pies, 4 pulgadas, que no sé cuánto es en métrico, pero era bajito, no era pequeñito Bolívar. And further too, yes, I have worked with a forensic anthropologist on 3 heads of George Washington. Yeah. I'm going to come to those later, actually, you'll see those. But again, I had a similar problem because when I was handed all the work that had been done on computer, I didn't agree with it at all in many respects. And I ended up just pushing those aside. And I worked eventually, believe it or not, I went back to the painted portraits mostly by Stuart and people like that, you know. Yeah. And I also found out something very, very interesting, that the supposed sculpture of George Washington in the entrance of Mount Vernon, now that was supposed to be sculpted by Houdon. I noticed all kinds of little suggestions as I looked around. I went down to Washington to have a look at it. Okay. And sorry, carry on. Hold on, because yeah, you get carry on, and that, which is great, but it makes me difficult to remember it. Bueno, dice que, a ver, de hecho él trabajó, and just remind me if I lose myself on the road. Yeah. A ver, trabajó hizo tres esculturas en trabajo de George Washington con un antropólogo, y que ahí también discrepó con reconstrucciones digitales que habían hecho y las descartó porque no estaba de acuerdo, y más bien se fue con las pinturas antiguas hechas en vivo. Y mencionaba una escultura hecha por Houdon. That's the part I forgot. You mentioned a sculpture done by Houdon. Yeah. It was supposed to have been sculpted by Houdon. Yeah. We know that he was actually at Mount Vernon near Washington at the time, and he had a whole team rather of mold makers with him. Yeah. And what I discovered, or what I suspected at that time, was that the bust in the entrance of Mount Vernon was in fact a life cast of George Washington. Yeah. Dice que, bueno, estaba viendo, mencionando en Mount Vernon, había una escultura que se suponía que era Houdon. Para los que no sepan quién Houdon, era un muy famoso retratista en escultura del siglo XVIII, que representó a muchas personas famosas, en particular de la Revolución Norteamericana. Y había esta escultura, y se sabe que Houdon fue con un grupo de técnicos que hacían los moldes, estuvo en esa época en Mount Vernon, y lo que sospecha Stuart es que más que escultura era un casting, o sea, es grabado directamente de la cara de George Washington. Yeah, and it was obvious that a lot of work had been done on it by Houdon himself, I imagine, because he was the main guy there. But to the sort of the areas, for example, what we would describe, it sounds like the ancient Egyptians, but we describe it as opening the eyes. Oh, yeah. Because of course, in a life cast, the eyes must be closed. Yeah. Dice que, claro, sospecha él que, claro, fue un trabajo sobre el molde, o sea, sobre la cara que ha sido grabada, digamos, que hubo trabajo encima, y él supone que fue de Houdon porque era el escultor principal, ¿no?, de este grupo, y que había
sobre todo en abrir los ojos, porque acordarán cuando se hace el molde con las máscaras, estas, típicamente las máscaras monstruorias, pero en este caso en vida, los ojos tienen que estar cerrados, ¿no? Entonces hay que hacer la reconstrucción del ojo, entonces. Yeah. Okay. And going back now to the, have I answered the gentleman's question, by the way? Yeah. ¿Se contestó la pregunta, Pablito? Creo, I think so, because you have done, the question was... Sí, creo que sí. Más que todo una observación también, porque justamente estas personas que son consideradas con un alto grado heroico, muchas de las veces cuando se topa con la realidad, no son tan heroicas como lo idealizado. Entonces, cuando se topan con la realidad, que obviamente su fisonomía no ha sido tan magnánima, estos politiqueros lo que hacen es tergiversar, obviamente, para continuar con ese mito. Entonces, claro, a veces eso es decepcionante. Me imagino que él se ha de haber topado con eso. Yeah. Did you understand the question or the comments? Some of it. Yeah. Bueno, dice que claro, que muchas, let me translate, let's translate to Spanish. He's mentioned that in many cases, many of those, especially heroic figures, politicians and stuff, are modified a bit to make them look more heroic. And when you see them, the real thing is they are not just, that's not up to the that's true ideals. That's true enough. Just quickly on this waxwork, going back to the business of making a figure, which is correct for the whole portrait. I actually had a sitting with Shirley MacLaine, and when asked to strike a pose, this is what she did, and I had photographs of her in this stance, and it is a moment from one of her films. Yeah. Dice que, claro, respecto justo de hacer una figura en cuerpo completo, dice, que tuvo una sesión fotográfica con Shirley MacLaine, con la actriz, y claro, al pedirle una pose, ella decidió hacer esta, que es un momento de la película, de una película de ella. Another waxwork, it pleased me enormously as I'm a great fan of Leonard Bernstein's music. Dice, este es otro trabajo en cera y le gusta mucho porque él es un fan de la música de Leonard Bernstein, quien está aquí representado, que era un famoso compositor y conductor de orquesta. I was a little late. Unfortunately, he passed on when we got round to making the sculpture for the New York exhibition. And however, I did manage to talk with his manager and his personal manager, and I also received the coat that he's wearing here from the family. Okay. Dice, desgraciadamente, claro, cuando ya le tocó hacer la escultura, desgraciadamente había fallecido ya Leonard Bernstein y cuando recibieron la comisión, ¿no? Entonces, pero pudo trabajar muy en contacto con el manager personal de él, perdón, y también con la familia, y la familia de hecho proveyó el traje que es el que está en la escultura. And it was a great honor to carry this coat in my bag in the overall in the what do they call it, the locker above my seat on the plane back to London. Yeah. Y dice que claro, bueno, porque se fue a Nueva York para entrevistar a estas personas y que para él fue un gran honor poder llevarse el terno en el vuelo de regreso a Londres, ahí colgado en la cosa que tienen para colgar los ternos, ¿no? Ahí en el avión. Another waxwork, which is, I hope is pretty obvious. Wow. Again, in this case, it was done entirely without meeting the guy because he's rather shy, or was. Dice bueno, este es obvio, ¿no? ¿Quién es? Y claro, claro que para él era interesante, claro, de alguien que no pudo posar porque era bastante tímido, ¿no? Más bien, you based on photographs because he didn't pose for you. Yes, exactly. Photographs and I watched a lot of videos too. Yeah. In actual fact. Yeah. Dicen, claro, porque era bastante tímido Prince, entonces, curiosamente. Y entonces, claro, ahí, bueno, se basó en fotografías para hacer esta figura.
y videos. This is an interesting little photograph of my good friend Suday, who you can see here working on the George Washington, one of the George Washingtons that I made. And you can see the palette. And as I said earlier, this is oil paint. And the method is to apply, it's a bit like, it really is like regular oil painting, applying glazes, but in this case, stippling onto the wax. Dice, claro, aquí podemos ver el trabajo de su colega y está ahí, me pueden ver ahí la paleta donde está el óleo y ven cómo está aplicando, pero aquí stippling, la manera que se aplica sería en brochazos, no sé cómo se llama stippling, si alguien puede ver en español, pero no son brochazos continuos, sino son como aplicar, porque... the things I don't know how to say stippling in Spanish. That's my problem. ¿Ah? ¿Perdón? Puntillar, puntitos. Sí, son así, aplicados, no con trazos largos, sino como picotazos, así picotearle así de a poco con la brocha. Y no pueden ver las referencias en el fondo, ¿no? Piques. Sí. Es usar la parte arriba de la brocha, así. Y Sí, así es. Así, como apuñalándole. Exactamente how it, yeah. And this is the young woman that actually worked on the Simón Bolívar waxwork. Y esta señora también trabajó en la figura de Simón Bolívar, ¿no? La de cera. And the Simón Bolívar hasn't been seen in public yet. We're waiting for the next stage of their political situation. Yeah. Dice que, claro, todavía no sé, el Simón Bolívar todavía no se ha visto en público. Están esperando a que cambie un cambio a la próxima etapa en política. We were very fortunate to have lots of sittings with the famous people. I mean, this is a favorite one of mine, of Pavarotti. We flew out to Italy, and eventually by train to his summer home, which is where this photograph was taken. And the curious thing was that they lost all my equipment and clothes and everything on the way. Wow. When I say they, I mean British Airways in this case. It wasn't the only time, in fact. And unfortunately for the company, and very fortunately for myself and the photographer, we had to stay there and wait in this beautiful seaside place in Italy. But they lost the equipment on the way to Italy or on the way to return? On the way to Italy. Ok. Dice que, claro, bueno, aquí está, este es obviamente el retrato de Pavarotti y, claro, fue muy afortunado. Bueno, hicieron a muchas personas famosas y esta es una de las que más le gustó hacer. Y, claro, él con el fotógrafo fueron a la casa de campo de Pavarotti, empezaron a tomar las fotos y, bueno, dis cuenta que como anécdota que la British Airways, la línea aérea, perdió la maleta con su equipaje, pero en el viaje de ida, entonces no le quedó más que quedarse más días reposando ahí en Italia, ¿no? Yeah, we had to go out and buy T-shirts and so on, and underclothes, for the week until the stuff arrived. Dice, claro, le tocó conseguir ropa, o sea, camisetas y otras cosas para tener algo con que vestirse hasta que llegara la ropa durante esta semana. Fortunately, they were on holiday, and Mrs. Pavarotti, she was very kind, and whenever I phoned up to explain that the stuff hadn't arrived yet, she merely said, "Oh, we're on holiday, don't worry. When you're ready, give us a call." Dice que la señora Pavarotti estuvo muy amable y que cuando ellos le explicaron que todavía no llegaba el equipo, que no se preocupen, que ellos están de vacaciones, así que no había problema. This was the portrait in progress, back at the studio in London. Go ahead, carry on. Bueno, dice que este es ya de vuelta en el estudio en Londres desde el trabajo en progreso en arcilla, ¿no? Yeah. And as it would always be for a waxworks, we have to remove the hair and beard and so on before we go into the next stage. And so that's why it's only roughed in. Yeah.
Yeah, and you do the hair reference for yourself, Exactly. for your own. Yeah. Dice que claro, fíjense, obviamente en la versión final, cuando se hace el molde, hay que quitar el pelo y la barba, ¿no? O sea, porque por eso están solo como sketch. Porque son Sí, solo justamente referencias para él. eso iba a preguntar, porque me Yeah. imagino que sacan molde de la escultura en arcilla, ¿cierto? Sí, así es. Sí, Ah, sí, como ya conversé de esto con Stuart, le puedo decir, claro, yo le hice la misma pregunta. Claro, él hace esta de aquí, lo hace para tener referencia de la corrección él, y después le toca quitar esa barba, afeitarle y pelarle la cabeza, ¿no? O sea, And I've got a photo to follow which shows the type of mold that we used. Anyway, we'll go dice on que to- después va a mostrar fotos donde se puede ver el tipo de moldes que se hace. here's another sitting with a very famous man. This is another great honor as far as I was concerned. Este es otro de otra persona famosa y otro que se siente muy honrado de haber podido hacer el trabajo. He was very generous with his time as well. And it was most interesting to have a conversation with his electronic voice. Dice que fue una persona muy generosa y que fue además muy interesante poder conversar con él porque le contestaba obviamente con la voz electrónica que todos creo que han de haber visto en videos en YouTube. Yeah. And this was the clay result just before it went into molding. Y este es el resultado en arcilla antes de ir a hacer los moldes. The mold. On the left, it's a very poor picture. I'm sorry about that. It's the only one I have, but it shows the mold maker, a good friend of mine, using what we call a clay walls to make these pieces. Yeah. Entonces aquí vemos ahí el proceso, y se disculpa por la calidad de la foto, pero la única que tenía de un amigo de él, o sea, un colega de él, muy bien, haciendo lo que llaman paredes de arcilla para hacer las distintas piezas. On the right, you can see a mold that's broken down after this. I think there's 16 pieces in this mold. Entonces ahí ven las piezas, ahí ven este molde como de 16 piezas, ¿no? The reason that the mold is made in this manner is that it needs to be removed and obviously not damage the underlying wax head. And although you do get fine seams from the mold, these are easily removed. And yeah. Yeah, so you mentioned that these are removed without damaging the underlying wax o clay. Okay. Dice que claro, estos moldes son hechos de una manera que no dañan a la arcilla que está debajo y claro, si bien es cierto en las junturas se producen pequeñas líneas, son fácilmente removibles después en la cera. And the great thing is that plaster gives you a very precise cast of what was originally modeled. Y lo bueno es que el yeso produce preserva mucho el detalle de la escultura original. By the way, do you reuse those molds? Do you keep those molds so you can produce? Yeah, they've got them all the way back to the beginnings of Madame Tussaud, some of the sort of historical ones, yeah. Dice que los moldes se preservan, se conservan y se pueden sacar ahí muchas réplicas. And then we're back now with the work that I've done over the years in USA. Two versions of Abraham Lincoln. The one with the hat is standing at a place called the Lincoln Cottage Memorial Hospital, I think is the full name. It's a hospital. It was a hospital for the wounded from the Civil War, but it was also where he had a cottage of some sort or a house. Entonces dice, claro, aquí 2 días después, su trabajo después de Madame Tussaud, dos retratos que le tocó hacer de Abraham Lincoln, y el primero, el del izquierdo, el del sombrero, está en un hospital, cerca en la memoria del hospital, y donde él además tenía cerca ahí también una especie de finca. And the one on the right is at Gettysburg.
It's a seated figure, and Yeah. it was meant to be. The expression is a little warmer than the usual ones, and it's meant to be, as was I was asked that I should make it approachable. Yeah. Dice que, claro, este de acá está en Gettysburg, que para los que no saben es donde él dio un famoso discurso y donde también hay una de las batallas más terribles de la guerra civil. I'm just giving some context for people who don't know what Gettysburg was about. Donde murieron una cantidad, así, 30,000 personas, una locura. Y entonces la figura está sentada y no es tan severa la expresión, tiene una leve sonrisa, porque quería que sea un poco más aproximable, más amable la figura. This was a huge project. This is just one of 42 signers of the North American Constitution. And there were, we were 7 sculptors in all, but I was asked to be the lead sculptor on this one. Este es para un proyecto enorme que le tocó hacer y entonces ahí, al final, bueno, o sea, por un lado tienen un cuadro de referencia hecho en vivo y la versión, la cabeza es de él. Y era un proyecto donde les tocó hacer con él, dirigir a un equipo, en total eran 7 escultores, pero era el escultor principal, líder. Ahí está la cabeza que él hizo de Benjamin Franklin. Y había en este proyecto de escultura en grupo de los 42 firmantes de la Constitución norteamericana. I include this painted portrait on the left here, which is by the court painter at the time who had sittings with Benjamin Franklin. And although I used all kinds of reference material, as I developed the facial forms, I found this painting more useful than anything else. Okay, He was called Duplessis. Ya, entonces dice este pintor, he was a court painter, you say? Yeah. Court, yeah, okay. Dice que era un pintor, which court? The British court? No, sorry, the French court. French court, they still exist, yeah. Okay. Bueno, era un pintor de la corte francesa, Duplessis, que hizo el retrato. I find it very curious. I find it very curious that they used a court painter and that they hired a British guy to do they hired a British guy to do a portrait of the revolutionaries. Quite okay. Dice, le estaba diciendo que es curioso que haya un pintor de la corte que haya hecho el cuadro este de Benjamin Franklin y que contraten a un escultor inglés para hacer las esculturas de los revolucionarios. No sé, me parece, bueno, lo que estaba diciendo Stuart es que cogió este cuadro de este señor Duplessis porque de todas las referencias era la que más la que más le llamaba la atención y sobre todo le ayudó mucho para hacer los pequeños detalles de las formas de las carnes de encima. Especially the mouth, you say, yeah? The areas around the mouth, the muscular areas around the mouth, yeah. Las áreas alrededor de la boca le ayudaron bastante. And here you see the finished, well, when I say finished, it's in clay here. The finished figure of Ben Franklin, together with the group as you see it. It's all still there in Constitution Center in Philadelphia. And this was 7 of the figure. Yes, 7, I believe there are there. Entonces ahí pueden ver la escultura ya, la cabeza ya posicionada. Este es, digamos, ya la arcilla final. Aquí están 7 de las figuras, but you had to do 42 of figures in total. Not me, of course, but I did. Of course, your team. Yeah, I did 7 myself, but actually of this group 3, the one on the extreme left, the one on the extreme right, and Franklin himself. Yeah, entonces dice que, claro, aquí está que él de este grupo, bueno, con el equipo hicieron las 40 figuras y de estas 7 él hizo personalmente la de la izquierda, que es Washington, la de la derecha, el de la extrema derecha y Benjamin Franklin. The one on the left actually is Charles Wilson. Charles Wilson, yeah, okay. Pero estoy equivocado. Lesser known people, of course. Yeah, no, sí. It was a very interesting
project. And in fact, the reference material was varied all the way to the point that one of the signers, there was just a written description of him, and another one which was a very bad drawing. And that's all we had to work. Dice que, claro, para este proyecto le tocó trabajar con, o sea, había mucha variedad en cuanto a las referencias que podían usar. De uno de ellos solo había una descripción escrita y de otro solo un muy mal dibujo, ¿no? But I'd like to say that even with a bad drawing, there are clues there as to what the guy looked like. Y dice que incluso con el dibujo malo había ya guías, puntos claves acerca de cómo era podía verse el personaje. Now, these are the ones I spoke of earlier, the three Washingtons at different ages in his life. Entonces aquí están justo las figuras esas que mencionó al comienzo. ¿Se acuerdan de esas figuras trabajado con el antropólogo forense? En el Mount Vernon son las tres George Washington en distintas etapas de su vida, son en cera, ¿no? The one in the distance there is from a famous painting of him at the Delaware, I think was the name of the picture, and the river involved. The one in the middle is somewhat created by myself, Washington imagined as a 19-year-old, and the nearest one being Washington after he was made president. And sorry. Just because my memory has limit. So dice el primero, el que está más lejos con el sombrero es basado en un cuadro famoso de él cuando está cruzando el Delaware, una famosa hazaña que pues, conocen historia norteamericana, conocerán ahí en el barco en el Delaware. El segundo es una reconstrucción, el de la mitad, ¿no? De él, como le intentaron reconstruir cómo se veía cuando tenía 19 años, y el más cercano es el más famoso de en la época cuando era presidente. The nice thing about this whole project was the involvement with Mount Vernon. They were very generous, and at a later date, they asked me to go along, not long ago in actual fact, to go over and talk about this process and also my thoughts on the life cast of Washington in their entrance. Dice que, claro, la gente de Mount Vernon, para los que saben, Mount Vernon era la casa de George Washington, la mansión, ¿no? Dice que, bueno, durante el proceso fue muy generoso la gente en proveerle ayuda para poder hacer el proyecto, y que recientemente pudo estar de vuelta para hablar acerca de la obra. A bit nearer home, going back to 2001 when I was asked to come over. I'm sorry about the quality of these pictures, but at least they tell a story. But when I was asked to come over and work with a team of Ecuadorian artists and make a small historical waxwork museum. Y dice, de acá, en el año 2001, se disculpa por la calidad de las fotos, pero que por lo menos ayudan a contar la historia. You were living back then, 2001, in the UK. Yes, I was living in London. And you just came to do the workshop. That's right, yeah. Que dice, claro, que el primer contacto, creo, en Ecuador es cuando le invitan a ustedes, los que viven aquí en Quito o conocerán el Museo de Cera que hay, y entonces vino a dar un taller para entrenar a artistas ecuatorianos que ahí vemos, justo en la escultura también precisamente esculturas de la revolución de acá, ¿no? De los líderes independentistas de acá. All my team, they're absolutely remarkable bunch of people, some of the nicest people I've ever worked with in actual fact, and some of them are almost visible in this dreadful picture here, and I can see Angel Vargas here in the front, and I can see my sister-in-law there, Marcia, with holding her neck for some reason. Okay. Yeah.
And Pues dice que aquí podemos ver, dice que trabajar con muchos jóvenes escultores que le parecen notables, que dice que además de la mejor gente, la más amable que conoce, y ahí puede ver a Ángel Vargas, no me acuerdo quién más mencionó, y la que ahora es su cuñada. uh-huh. And I'm actually, what I'm working on here was the only portrait that I made for the exhibition, which was Espejo. Dice que aquí, claro, aquí es lo que se puede ver en ese, es el único retrato que él hizo para esa exhibición, ¿sí? Que es de Eugenio Espejo. So all the wax heads there in progress which were in at that time were in the restoration department, and they were having the human hair inserted. The only one is the one in the front there is Espejo having his mustache and eyebrows put in. The others were made by my Ecuadorian team. Dice, claro, las que se ven a la izquierda, ahí están en el momento en que les están empezando a colocar ya el cabello, insertar el cabello, y la de Eugenio Espejo, para los que no son ecuatorianos, conocen, es la figura del señor de bigote, que está más a la izquierda, esa es la que hizo Stuart, y entonces estaban ahorita en el proceso. I really like that photograph, by the way, with the painting in the background. I think it's amazing. Le gusta mucho esta fotografía con el cuadro en el fondo, ¿no? Here we are back with bronze, and I wanted to particularly show this small sketch that I made here to explain my strong belief that drawing is a major part of what we do. I'm sure Thomas will be glad to hear that. I think that we all have to continue with our drawing throughout our careers, throughout our life, in order to maintain the sharpness of our eye. Dice que, claro, esta es la escultura del poeta inglés John Keats, y muestra esto junto con el sketch, porque él piensa que el dibujo es esencial, ¿no? Que es una componente esencial de nuestra formación y práctica como artista, porque nos obliga a tener la agudeza visual, a estar continuamente obligados a ver. Yes. You told me a story about the sketch. You told me a story the other day. Yes, it was literally this, that when I was pitching, as we say, for the sculpture, I was asked to make a maquette. Well, all us sculptors know how much time you can lose in just making a tiny model of the proposed sculpture. And I actually said to the client, you know, I said, well, because there were a number of people shortlisted for this sculpture. And I said, well, I just don't have the time, and I'm really sorry. And she said, well, could you just send me some of your sketches? And I said, this one and 3 or 4 others, as I remember, from different angles, you know. And on the strength of those drawings, they took me on, in fact. Dice que cuando estaba en el proceso de competir, digamos, para ser seleccionado, para ver quién hacía la escultura, típicamente a los escultores les piden que como boceto manden una pequeña maqueta, que es una escultura pequeña, o que hagan una maqueta. Pero los que hacen escultura saben que hacer la maqueta, por pequeña que sea, toma muchísimo tiempo, o muy considerable tiempo. Entonces, para esto él no tenía el tiempo, no tenía la posibilidad. Entonces, la persona que comisionó le dijo, bueno, no hay problema, mande dibujos. Y mandó 3 o 4 dibujos, y entonces ese es uno de ellos. ¿Sí? Y así ganó la comisión. The difficult aspect of this sculpture was to make sure that it would fit the existing seat. As anybody who's worked with casting into bronze will know that there is a change in size involved between the clay
and the final bronze, and that even varies. But taking instruction from the foundry that I was working with, I managed to get this one to fit really quite nicely into the existing seat. Okay. Dice que, claro, además otro requerimiento de la comisión era que, de este trabajo, era que tenía que poder adaptarse a estar sentado correctamente en la silla que preexiste, en la banca esa. Y como todos los que saben, yo no sé, pues yo soy un ignorante en esto, dice, claro, cuando siempre se aprende algo nuevo, cuando se hace la figura en bronce, hay un cambio de tamaño respecto de la figura en arcilla. Does it shrink or does it expand compared to the clay? It shrinks. Ya, se achica un poco. Entonces él dice, con la ayuda del el taller de fundición, pudo hacer las correcciones para que fuera el tamaño correcto. Pudo prever eso, ¿no? Just a couple of pictures to back that one up. From a distance, you can see the figure seated there in what they call the quadrangle at Guy's Hospital. John Keats actually was studying at Guy's Hospital to become a surgeon, and he gave it up to follow his love for writing and creating his poetry. Sadly, he didn't have a great deal of time for that either, and I think he was only 24 when he died. Dice, claro, aquí está, miren, en la foto ahí es para mostrar el contexto en el que está, y este es en un hospital, el Guy's Hospital en Londres, donde él estaba siendo entrenado para ser médico. Sin embargo, en su momento él decidió más bien dedicarse a su poesía y no continuar con la carrera de medicina. Desgraciadamente murió bastante joven, ¿no? Aproximadamente a los 24 años. During my career, I was asked to teach, something that hadn't occurred to me, to be honest. And I had no papers which would normally allow me to do that, but I was approached by the head of the sculpture at Kensington Chelsea College in London. And she said, well, I wouldn't worry about that. She said, I'll have a talk with the head of the art in that college. And so I went along and I watched the process for a few weeks, and then actually had to go myself and found that I really enjoyed it. Dice que, claro, este es cuando empezó a dar clases y él no había pensado nunca en dar esto. And you must mention that you are self-taught. That's your Yes. Yeah. De, claro, una cosa que ustedes no saben es que, claro, Stuart no tuvo formación formal, él es autodidacta. Entonces, cuando le invitaron a dar clases en esta universidad en Hong Kong, él estaba preocupado porque they invited first for Hong Kong or the Kensington College? No, my first teaching post was in London, was at the Kensington Chelsea College, yeah. And I actually did that for 3 years. Yeah. It was teaching adults to night class. Yeah. Yeah. Dice, entonces cuando le invitaron al Kensington Chelsea College en Londres, claro, él tenía temor, ¿no? Porque dice, no tengo los papeles. You were an illegal. Yeah. Yeah. Sí, no tengo los papeles, pero afortunadamente la jefa del departamento dijo, no hay problema. And so you watch teachers do that for a few weeks before you actually got into teaching. Yeah. Entonces él pudo estar observando cómo profesores enseñaban y eso le pareció. Y después dio 3 años clases en los que sería, ¿cómo se llama? Capacitación continua a adultos, o los talleres, como los talleres que tenemos ahora con Howard en la universidad. La gente. One of the thing that I recognized and realized almost immediately was that it's one thing to know what you're doing yourself, to know how to whatever it might be, but then to teach other people how to do that thing is something completely different.
Y dice que, claro, para él ahí descubrió que, claro, que es una cosa es saber hacer y otra cosa es saber cómo transmitir a otras personas cómo hacer, ¿no? Entonces, que es una cosa totalmente distinta. And I found that actually had to develop some completely new methods for myself so that I could pass on these things that I learned myself. Dice que, claro, entonces ahí descubrió que le tocaba diseñar métodos para sí mismo, pero para que también le pudieran servir para enseñar. So this was one of a number of classes that I ran in Hong Kong, and that was a marvelous experience. But here, again, nearer home, is a class that I did very near to my home, at the bottom of Ilalo, in a friend's studio. Entonces dice, claro, bueno, dice una de las clases que dio en Hong Kong que disfrutó mucho, y estas de acá son aquí en Ecuador, cerca del Ilalo, cerca de la casa donde vive. Mm-hmm. I'm coming towards the end, and I decided to just mention this sculpture that you chose for the advertisement for this talk, Eduardo, which is of the famous German dance choreographer Pina Bausch, for whom I have a huge amount of yes, I can't think of the word at the moment. Perhaps respect, interest, or you love her art. You love all of those words. Yeah. Dice, bueno, este de acá, bueno, porque ustedes reconocen esa imagen del anuncio, del afiche que hicimos, entonces por eso decidió poner esta imagen al final. Este es de la coreógrafa y bailarina Pina Bausch, that you mentioned you like her work quite a bit. Very much. Yeah, I mean, quite frankly, from my point of view, I think it's all the same thing, regardless of what, whether you're a dancer, choreographer, painter, poet, musician, whatever. As far as I'm concerned, it all comes from the same place, and an attempt to express this is a pretty gorgeous thing. I just want to mention the relief on the front of the base, which in fact is an example of her choreography. It is a moment. I took it from a photograph from her choreography of the Rite of Spring, in which she used Stravinsky's music, and that is one moment that I've captured there. Dice que claro que muestra esto también otra cosa, porque para él, y yo creo que muchos de ustedes aquí concordarán, que el espíritu del arte o el origen independientemente de la manifestación del arte, sea dibujo, pintura, escultura, danza, música, poesía, el lugar de origen es del mismo en las artes, ¿no? El lugar de donde sale todo esto. Entonces, eso. Y también iba a mencionar que ese relieve que veíamos en la base es justo cosas que él hizo tomado de fotografías de una coreografía que hizo esta señora Bausch sobre el rito de primavera de Stravinsky. Entonces, con eso, you lost your camera, Stuart. Yeah, I just wanted to show that relief again. Okay, ya. Yeah. Para que le mostrar el relieve. Ahí está en chiquito, ahí está así el símbolo ahí está el relieve, sí. Okay. Ahí está el relieve, sí. Entonces, bueno, mucho. That was fascinating. I was going to say it brings me to the end of my images, but I'd like to say if anybody would like to ask any questions, I'd be happy to respond to them. That was fantastic, great. Dice, claro que este es el final de la presentación propiamente dicho, pero si alguien quisiera hacer preguntas o conversar. ¿Yo pregunta? Sí, o sea, si comentarios, sí, gente que quisiera, siéntanse en libertad. Yo quería preguntar si en el retrato del padre, que era más suelto, también hizo esta serie de los pasos, incluyendo esta fase de hacer como un poco más el cráneo, los huesos, ¿eso? ¿O si fue más espontáneo todo en general? Do you need translation, Stuart?
He's Yes, asking please. that in the portrait of your dad, if Jose Carlos is asking if you also in that you also follow the same steps like the skull and then, or it was more direct. Yeah, that's a really good question, in actual fact, because what happens is over many years of working with great care, understand underlying structure and form. When it comes to working very loosely like that, you do it with some confidence. And in other words, you recognize what you're looking at, and you're able to. So this was more direct. It wasn't layered, to say. No, it's very direct. Yeah. Yeah. Dice que, claro, es una muy buena pregunta y que, claro, dice que cuando uno va cogiendo práctica con la experiencia, uno ya tiene más confianza. Entonces, sí, esta es más directa la obra. Menos trabajo por capas. Another one, please. Yes. I would also like to know what's the difference between your own work and the work from the Madame Tussaud. How do you feel is the difference there? Yeah. What that usually means is that I put aside the refining of the surface usually, although on occasion I do smooth it, make it very smooth. But the truth is that with my own work, I really prefer to see aspects of my work, my fingering of the material. I like to see marks of tool, and to me, sculpture isn't actually copying, in fact, what you see before you, and so the Madame Tussaud's work at some point looks like any other sculpture, but then you have to, very carefully smooth the surface. You have to add all the very fine details, which is something I definitely don't like doing in my own work. Dice, bueno, pero le pregunta a José Carlos que cuál es la diferencia entre su trabajo personal versus el trabajo que hacía para Madame Tussaud, y la respuesta así un poco abreviada es que en su trabajo personal él prefiere que se vea la gestualidad, es decir, lo manual, las marcas de las herramientas, y en general suele ser, a veces hace trabajo más suavizado, sí, pero en general es lo que él prefiere, es decir, que la escultura se ve más la gestualidad y la mano humana detrás del trazo. And I actually have another style of working also, which is, how would I say, is much more stylized. How can I say, if you think of the paintings, for example, of Stanley Spencer, he has a whole style which is extremely realistic and very wonderful in that respect, but he also has a more relaxed, almost cartoon style that he uses for his own paintings, which are connected with religion and so forth. And I really enjoy to work in an entirely different way when I'm involved with my own stuff, especially with carving. Dice que tiene incluso otro estilo y le conecta con el trabajo del pintor inglés también, Stanley Spencer, que si no lo han visto es buenísimo el trabajo, verán, es un increíble el trabajo de primera mitad del siglo XX, y que Stanley Spencer tenía dos estilos, uno estilo más realista y uno más simplificado, estilizado, casi caricaturesco, cartoony, y que él hace lo mismo en su trabajo y tiene esa posibilidad de explorar otro estilo, un estilo nuevo, o sea, estilo personal más simplificado. Which in fact is the style of work that I employed
for that rather large sculpture of mine in Carolina. I don't know if people are aware of that one. Dice que es de ese estilo el que utiliza, por ejemplo, en obras como, por ejemplo, esa escultura grande que hay en el Parque de la Carolina, que no sé si han visto. Which is called the Virgin of Ilaló. Que se llama la Virgen del Ilaló. Entonces, bueno, ahí... Do you have pictures of that sculpture here by any chance? Because I know the sculpture, but people don't know it. I do. I don't know how to show it to you. That's the only thing. Dice, ahí tiene, pero no. ¿Alguna otra preguntita? Yeah. Sí, yo tengo una. Sí, Israel. Hello, hi, Stuart. Hello. You mentioned in your presentation that it is a good thing for an sculpture to keep drawing. It keeps your eyes sharp. Do you think it is the same for something who is learning to draw and paint to also start learning sculpture? There is a similar effect in the opposite way. I think absolutely. Not that you would ever need to take it to any particular level, but definitely for you to spend some time considering 3 dimensions would be terrific. But also to follow the thinking of the Hong Kong Academy that I taught in several times. That is actually an academy of theatre. They have no real reason to take on a teacher of sculpture or painting or whatever, but they do. They constantly bring in people of all kinds of disciplines, and I think it's a terrific approach to teaching and learning. Dice, bueno, la preguntaba a Israel, para los que no hablan inglés, preguntaba que así como, que una muy buena pregunta, que dice que así como recomienda a los escultores que sigan dibujando para mejorar su perceptividad, que si recomendaría que los dibujantes y pintores aprendan algo de escultura, y la respuesta que das tú es que sí, que aunque no se llegue en escultura a ningún resultado específico, el explorar la tridimensionalidad ayuda. Y mencionaba que cuando él daba clases en esta escuela en Hong Kong, donde dio varias veces, cabe decir que esas clases eran una escuela de artes escénicas, o sea que no tenían razón para dar clases de escultura, pero que estas conexiones, ampliar los horizontes sirve mucho. ¿Sí? We have a question on the chat, and they thank you for sharing your work. I would like to know what are your main materials that you use, and what are your favorite artists? I would say that I mean, I use clay a lot to achieve whatever it is that either I've been asked to make or would like to make myself. It's a great material, and I have strong feelings about material in that I think we also need to have some respect for if you will excuse the word, for the materials that we use. In other words, I've seen people take clay and throw it about and mash it about and smear it and so forth. And I don't think that's good. The material comes out of the earth. It's true that it's very malleable, but in order to produce your best work, I think one needs to apply with great thought and, as I say, respect. Place the material rather than push it around. Okay. I think is the way. Before you answer the second, let me before I forget. Dice que el trabajo, el material principal, porque aquí la pregunta es, me gustaría cuáles son sus materiales principales que usa y cuáles son sus artistas favoritos. La primera parte dice que sobre todo él trabaja mucho en arcilla, ¿no? Y que menciona que comparado con otra gente, con las que estén en desacuerdo, él cree que he visto gente que
trata la arcilla de manera, digamos, irrespetuosa, que él piensa que el material debe ser respetado y que debe ser aplicado con consideración y pensamiento. And that's the first question. The second question, who are your favorite artists? It's easier for me to talk about painters actually than sculptors. And I mentioned one of them just a little earlier there. I'm a big fan of Stanley Spencer, without any doubt. If I go back a little earlier, I would say I'm blown away by Gauguin's use of color. With regards to sculpture, there are quite a few excellent North American sculptors of the period around about, shall we say, between the 20s and the 50s that I really like. A ver, dice que para él resulta más fácil hablar de pintores que de escultores. Entonces, dos que le menciono ahorita, Stanley Spencer, que conversamos un rato, y que si ustedes no conocen, busquen en el internet. Y otro de que le gustaba mucho es Gauguin, el uso del color de Gauguin. Y de escultores, hay escultores norteamericanos de entre la década del 20 al 50 del siglo pasado, los años 20 a los años 50 del siglo pasado, que él admira. Yes, there was an exhibition in London some years ago, and it was this was the catalogue. Yeah. Dice que hubo una exhibición en Londres y ahí está el catálogo que se llama Escultura en Gran Bretaña entre las guerras, en la entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. And in this catalogue, you'll find a number of extraordinary sculptors who I really, really like. And this guy, Eric Kennington, was one of them. Entonces, está mencionando gente que está en el catálogo que él admira. Eric Kennington. Yeah. Charles Sergeant Jagger, who made some extraordinary sculptures reflecting the First World War. Y este Charles Sergeant Jagger, que hizo esculturas representando la realidad de la Primera Guerra Mundial. The very well-known stone carver Eric Gill for his stylized work. El escultor que trabaja en piedra, Eric Gill, conocido por su trabajo en piedra estilizado. And there's one more in here, which is the name escapes me for a second, but I'm looking. It may seem that these names should be at the tip of my tongue, but the truth is they're not. And dice que, claro, parecería que los nombres deberían estar en la punta de la lengua para él, pero la verdad es que no. I'm sorry. But this period, anyway, I find very exciting. I think dice it was que en particular encuentra este periodo muy importante, muy interesante para él. I think it was a time when sculptors were really looking to express what they looked at and what they felt in a most extraordinary way. And I think that has affected a lot of what has happened since. Yeah. Dice que le pareció que en esta época los escultores habían encontrado una manera de expresar lo que sentían y que eso ha afectado incluso la escultura hasta hoy. Yeah. Yo tengo otra pregunta, si puedo. Bueno, yes, sí, Pablito, sí. La primera, que si bien es cierto, ya especificó al respecto del tipo de yeso que utiliza para los moldes, porque yo pensaba que utilizaba algún tipo de polímero. ¿Qué tipo de yeso es el que utiliza específicamente? Porque, bueno, aquí es bastante complicado conseguir un buen yeso, y el yeso que se puede conseguir es el de dentista, el yeso piedra, que le llaman. Entonces, imagino que él ha de trabajar con algún tipo de yeso importado, o bueno, no sé. Y la segunda pregunta sería que, si bien es cierto, el trabajar con arcilla es inigualable, a mí todavía, o sea, a mí todavía me da temor trabajar con arcilla, me encanta. Pero si es que él ha cogido el gusto, o bueno, por lo menos le interesa trabajar con algún tipo de
tecnología, por ejemplo, estos programas de 3D escultóricos que hay, como ZBrush o el Blender, si es que ha trabajado con ello y si es que le ha cogido el gusto. Okay. The question is regarding your plaster. If there's he's asking because here it's difficult to get high quality plaster. If there's any specific type of plaster that you use for the molds, or yeah, there is one that you can get here. I can't think of the name of it at the moment, but Howard probably knows. It's a pretty high level plaster. You don't want it too hard because that sort of stone hard plaster, it doesn't, when you come to casting with it, it doesn't allow any breathing, if you like, of the other materials. Okay. I don't know the name. Do you know the name, Howard? Yeah, well, I know a place to get Mexican plaster. It's imported. There's a guy in the South who brings it in. It's very good plaster. They have some plaster now in Pintolac because they're trying to, like, they're not allowing imported plaster to come in so easily because they want to create the plaster in Ecuador, but it's not good. It's really soft. And it really burns your skin. And I got it in my eye the other day and I had to go to the doctor. So the money I saved went to the clinic. You know, I had to pay the $23 to get my eye looked at. So let me translate the whole thing. Let me translate the whole thing before I forget this. No se olviden que el traductor tiene que seguir todo esto. Entonces Stuart dice que hay un muy buen plástico, plaster, yeso que se venden acá en el Ecuador, pero él no se acuerda el nombre, por eso le pregunto a Howard. Para los que no saben quién es Howard, el señor ahí que está Yucho ahí, o semi-Yucho, es nuestro escultor principal aquí dentro de la universidad, también algún rato. De hecho, podría ser el próximo mes que no tenemos presupuesto, pedirle a Howard que nos dé la charla, podría venir. Ahorita está haciendo una escultura del expresidente Sixto Durán Ballén, que está avanzando. Entonces, y Howard estaba diciendo que, claro, el yeso de aquí no es tan bueno, que el que suele entrar es un buen yeso mexicano, pero que ahorita están prohibiendo la importación. Sí puede encontrar del yeso mexicano. Howard complementa sus ¿cómo se llama? Sus ingresos haciendo shows eróticos, pues los pueden ver ahí y le pueden seguir en su página de OnlyFans. Claro, decir que hay este yeso en Pintolac, pero es muy barato y no es duro, no funciona. Y te quemaste el otro día, eso les decía, que te tocó ir al doctor por culpa de eso. Saltó en mi ojo y Sí, porque anteriormente... Stuart, you used to use the volcán, that yeso volcán from Chile. Is that what you used before? Like a green bag? Well, when we worked on the Simón Bolívar, Mary described it as American plaster. Now, I don't know what that meant really, but that was very good. Well, in the in Ceramic Karma, in Pinos, they import plaster, but because of the restrictions they have here, let me say this in Spanish. No sé si en Ceramic Karma importa yesos y son muy buenos, pero a veces solo puede usarles para producción, no puede venderles porque hay restricciones de la venta de yesos. Posiblemente se vayan allá, puede pedir, pero son caros porque son importados. So el mexicano es más económica. Si alguien quiere comprar yeso, me avisas, tengo el nombre del señor que importe desde Cuenca. De hecho, nosotros teníamos ahí, por cierto, me alegra haberle visto al Ángel Vargas, que fue compañero mío en la universidad. Entonces, me alegra haberle visto en una fotografía, realmente me sorprendió. Pero en la facultad nosotros teníamos la virtud de poder trabajar con el yeso vulcano
que, bueno, no sé si es que la calidad ha cambiado, si la calidad ha cambiado, pero habían dos calidades en particular, había la verde y la roja, y eran yesos bastante aceptables. Y posteriormente yo, como ya no encontré yeso, porque no sé qué pasó, por lo menos donde nosotros obteníamos, ya no importaban, ya no traían. Ya no. Y yo me tocó trabajar con yeso de dentista. Sí, ¿y eso de qué? ¿De dentista? Yeah, it's duro. Sí, It's very y hard. el yeso Yeah. piedra que... Stuart, do you need translation? Did you understand what No, he I said? understand that. I think I know the dental plaster is very good for casting final products in actual fact. It's really quite hard. I think you may be able to use that for a piece mold, but you just have to try it, you know, because the problem is that when you're going to cast wax into plaster, you have to soak the mold once you've taken out whatever the original was and you've cleaned up your mold and you've tied it together, then you must soak it in warm water at a certain temperature. Now then, if that soaks equally through and you'd have to test it and to find out if it would release from the wax. This is where the problem lies, is in the release. I'm going to say, translate. So, dice que, claro, este yeso de dentista es muy bueno, tiene muy buen detalle y mucha dureza, pero hay que hacer la prueba, ¿no? Porque tiene que ver si es que realmente se suelta de la cera después. Verán, y voy a aprovechar para hacer un anuncio, ahorita se me acaba de ocurrir. Como decía, estos talleres mensuales, estos invitados especiales, desgraciadamente el próximo mes todavía no nos aprueban el presupuesto, entonces no puedo. Pero se me acaba de ocurrir que un invitado aparte, tendría dos posibilidades de invitados. Uno, nuestro amigo Howard aquí presente, que es nuestro escultor principal de la universidad. Y otro que podría ser interesante es mi socio y también escultor muy bueno y que hace animatronics y todo eso, que es Franklin Rosero. Que sería interesante oír hablar porque los hermanos Rosero, él y sus hermanos, son un ejemplo de cómo hacer cosas con los materiales que se encuentran acá. Ellos han hecho maravillas con los materiales más extraños, o sea, aunque uno diría es imposible hacer algo con eso. Entonces podría ser interesante. Ellos, como digo, hacen incluso esculturas animatrónicas y aprendieron por su cuenta. Entonces podría ser interesante ver esta aproximación. Como yo he sido su socio muchas décadas, claro, conozco de cerca los procesos. Do you know Franklin Rosero? You know him, the guy who has the dinosaur museum. I don't know him, but I have to say I've also worked with animatronics. Actually, that's something that I didn't add to this, but I actually was involved in the creation of the animatronics again for Madame Tussaud years ago in early days. And again, the biggest problem, and I'm sure your other person would agree, the biggest problem is always release one material from another. When you're casting it was an enormous problem for us to create a lifelike portrait, then take it to a point where we would pour in silicone rubber into an existing silicone mold and to make the release from the two silicones. And so dice que uno de los problemas, dice que él también trabajó en animatrónica y dice, claro, para respecto a mi amigo Franklin, que estará de acuerdo, otra gente que estará de acuerdo, que un problema es cuando se sueltan, o sea, soltar los materiales, ¿no? Que ya tienes el molde y pones de la silicona y que realmente o sea, no haya problemas al despegar. Que no hay imperfecciones, ¿no? Entonces,
Sí, ¿saben qué? Eso valdría la pena. No sé si les interesaría aquí a la audiencia, que son fieles, pero Franklin Rosello, los hermanos Rosello, y también a Howard le parece ser interesante esto. Yo he trabajado con ellos en proyectos de animación, stop motion, mi proyecto del espejo humeante, con él siempre monto, cuando nos hemos ido por ahí, por lugares varios, y con él hicimos instalación del Museo de la Ciudad, en el Museo de la Ciudad. Es un escenario, y hemos hecho miles de cosas, toda clase de cosas. Y entonces es un personaje interesante ver cómo él y sus hermanos han trabajado así, también como Stuart, desde el autodidacta, pero aquí sin pertenecer a ninguna institución. El museo, aquí que nos hablen de sus dinosaurios, de sus otros proyectos, sí podría ser una cosa interesante. No sé si les parece, en este interim hasta que nos aprueben el presupuesto. Sí. Entonces ya tengo como invitarle a mi amigo del alma con el que nos hemos ido. Tenemos toda clase de aventuras con él, porque en los 30 y pico de años que hemos sido socios, nos ha pasado de todo. Por ejemplo, una vez nos estuvo la policía de Los Ángeles 3 veces en una semana. También, sí, hay una serie de anécdotas que les podemos contar. Chévere, chévere. Entonces está bien, ya tenemos invitado. Yo estaba preocupado. También aquí nuestro amigo Howard es un extraordinario escultor, también si les interesa. Con él también tenemos talleres a la comunidad, que ahorita están suspendidos, pero él tiene sus talleres de escultura, que son buenísimos, que yo siempre que paso ahí, porque es al lado de mi oficina, yo quiero estar en el taller, pero siempre toca cosas que hacer. Algún rato me colaré. ¿Ah? No sé si, bueno, perdón. Y la otra cosa que le preguntaba a Stuart es si había hecho escultura en 3D. You've never used a 3D program like ZBrush or any digital programs for doing sculpture, have you? No. Absolutely not. It actually, I don't really. I mean, I use the computer a lot for my own filing and whatever, just regular day-to-day stuff. But I don't. It doesn't appeal to me as a tool, and I haven't even looked at those like ZBrush and so on, mainly because I don't like the results. Yeah, but yo voy a meter mi opinión. Dice que, voy a poner mi opinión después de esto, la traducción. Dice que, claro, que no ha usado, que él usa la computadora para tareas o otras tareas, pero que nunca le ha llamado la atención y que además, en general, una cosa que le inhibe también es que no le gustan los resultados. Y yo voy a decir, primero le digo a Stuart, but I think it's like, the problem with is that many digital artists don't, in the past at least, weren't trained traditionally. So the imperfections are not from the software, are from the artists who are not properly or don't have proper practice. But not so much of that I was thinking about. If I could just say that it seems to me that if you're going to use something like ZBrush or something along those lines, that what you're doing is you're working towards something which you to a product, if you like, that you already visualize. Whereas when I work on my own sculptures, I'm talking about now, there's much less of that. I don't really know what the final result will be, even with a portrait. I think I view it more as a journey, an exploration. And I think you might agree with me, Howard. I'm not sure on that, but when you're tackling a portrait of somebody that's even very recognizable by the public, you still, as you work, you discover elements about the person as you work on, and you explore that in your modeling. The other approach doesn't seem to get to work. Bueno, lo que está diciendo Stuart es que él piensa que mientras cuando se trabaja, que no está de acuerdo con mi criterio, que más o menos lo que él dice es que lo que a él no le gusta es que piensa que mientras que en el trabajo en digital, es la opinión de Stuart, ¿no? Se va más hacia un producto, mientras cuando está esculpiendo hay la exploración y que hay un descubrimiento en el camino. Y eso, los que saben inglés, creo que traduje correctamente. Sin embargo, yo ahorita voy a introducir yo mi opinión. Yo esculpo en digital. Entonces,
no mucho porque no paso más de la pintura, pero yo pienso que en todo lo digital existe la misma capacidad de explorar y jugar y descubrir que en lo físico. Yo no pienso que es... para mí realmente el problema... ahorita ya no pasa, ahora ya hay magníficos escultores en ZBrush, esos de hecho extraordinarios. Pero en un comienzo yo me acordaba lo que pasaba es que la gente que hacía arte digital hacía porque tenía conexión con las computadoras en el pasado, ¿no? Y entonces el arte era inexpresivo porque la gente no tenía vocación artística. Pero ahora yo veo que no comparto, o sea, yo pienso que es una herramienta más para la expresión humana. Did you understand what I just Yes, said? I did. I know what you mean, and to a degree, I agree with you. But there is a big, strong but in here, and that is that the laying on of hands, the actual moving of material with the fingers, with tools, with your hands, produces something that a computer couldn't possibly do. Yeah, and because you see, if you look at the ZBrush, the superficie which is created is obviously going to be what it is, very smooth, basically, you know. And so what you're doing is a different thing entirely. But when you're actually taking material and moving it around, taking it away, adding to it or whatever, you're going to have something different. Now, I'm not saying it's better. I'm just saying it's very different. Well, bueno, voy a completar y no sé si esta discusión les interesa al público, pero the thing is, no, I don't agree because I can show you little sketches that I've done because I don't do it seriously, but you can have in the sculpture, they can be very gestural and very expressive. But what I agree with you is that physically, the experience of sculpture or painting physically is, to me, much more satisfying and much more rewarding, and it's that you get a deeper physicality that I really enjoy. So even if the result might be similar, the process experience, it has a more of an animal side to it because you're using your body, your whole body. And so I agree with you on that. Like it's regardless of the results. On this subject, you needn't listen to me because, you know, I'm old-fashioned. I recognize where I'm coming from. I don't for a second imagine that I would be wanting, you know, that I would be convincing anybody about my position. Not at all. All I'm saying is, you know, I'm just telling you what I feel. That's nothing more. Nothing more. Yo tengo una pregunta. Pregunta, I have questions. Sí. Thank you, Stuart. En ese sentido, ¿cuáles serían los 3 principales elementos que para ti, Stuart, estarían en una buena escultura? O sea, en algo que tú creas. Yeah. I can answer that. I'm glad you said 3, Thomas. Yeah, I know. No, the reason I said, our mutual friend, Leonardo Wild. Yeah, he's an extraordinary man, and he has a great belief in the power of 3. Yes. In everything. And when he helped me with my video, I actually have your instructional video. You have. I'm going to just show you the cover of it when it comes up there. Por cierto, mientras está hablando, mientras muestra el video, ahí tiene un tutorial. Wow. Yeah. De justo There's two DVDs in there. And but the point is that there are indeed, Thomas, from my point of view, 3 main elements. Number 1 is structure. Mm-hmm. You could actually say this about everything, everything that is artistic anyway. You know, you work in a similar manner. Structure is the first thing. Form would be number 2. Number 3, that one is not quite so definite, but you might describe it as
where movement comes into the picture. And yeah, when I say movement, I mean the striking of a pose and so forth, and what that does to the work. So Yeah. it's structure, movement, and what else did you say? Form. Like just Form. huh? Form. 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 And Okay. maybe gravity, no? Well, that comes under the form. Right, right. So, entonces, bueno, le dice, perdón, me distraje por Yeah, mirar in aquí. rather than movement, you might say articulation. Entonces dice, bueno, le pregunta a Tomás que cuáles serían los tres elementos principales y claro, aquí mencionaba a Leonardo Wild, que si quieren podemos conversar con, bueno, un pequeño aparte, es un ecuatoriano de origen suizo, que es inventor, escritor de ciencia ficción y sobre todo también de thrillers, que él nos dio un taller aquí en la universidad muy bueno, gran amigo también. Él hizo el video. Entonces, también, por cierto, menciono por si algún rato quisieran, podríamos hablar con él y nos puede hablar sobre escritura. Tengo algunos escritores, amigos muy buenos, podrían estar aquí. Y bueno, y él trabaja, en lugar de trabajar en diadas, o sea, polos de opuestos, le gusta pensar en términos de triadas. Entonces, una cuestión filosófica de él. Bueno, entonces por eso mencionaba Stuart que le parecía interesante esto, ¿no? Y él filmó el documental, este instructivo que usa Stuart, que por cierto, ahí si a alguien le interesa, no se podrían ver ahí si les interesa comprar Stuart. But when Howard mentioned the subtitle gravity in the form section, that is so very definitely important and something which is missed. Bueno, y dice que los tres elementos, para antes de que me olvide contestar, sería el uno era estructura, ¿sí? Estructura. El otro sería forma, y ahí se incluye lo que dicen gravedad. Y el otro sería movimiento, que también le llama articulación. Y es curioso, llegando a pintura, en dibujo es lo mismo, ¿no? Movimiento, nosotros le llamamos gesto, gesture. Forma es forma, sí. Y estructura también, anatomía, proporciones, sí. Entonces, más o menos lo mismo. According to my musician friend in London, it's the same thing with music too, pretty much. Dice que música también es lo mismo. And speaking of that, and perhaps that's the last question because it's already late night here. You are now devoted more to poetry. Yeah. Because, can you tell us a little bit about that and what you... As a autodidact or somebody with no learning after the age of 15, I was always a little shy to enter a world which seemed to me extremely academic, even though I've always been a reader. I've never had less than 2 books on the go at once all my life, and I love poetry. I've read it, and it was only about 4 years ago, something like that, I decided to dare, as it was to me, to put my toe in the water, if you like. And I found that I got the same kind of buzz from writing that I do from drawing or sculpture or anything else. Dice que, claro, él al haber nacido alguien autodidacta, no haber tenido formación académica alguna después de los 15 años, dice que él siempre tenía temor, ¿no?, del mundo académico, pero siempre fue un lector. Y entonces fue hace pocos años recientemente que, claro, todas estas experiencias de la lectura, decidió probar, meter el dedo en el agua, el pie en el agua y empezar a sumergirse en la escritura, y descubrió que el escribir también le produce el mismo gozo, la misma sensación que cuando hace dibujo, pintura o escultura. ¿Y eso qué pasó ahí? Ahí vino, no sé, hubo un pequeño desabrupto ahí. Entonces dice, eso es de lo que está dedicado ahora. Me sabía que está, you said you're working, you have already several kind of books finished and you're illustrating them now.
well, I've got about 75 poems written, various in various styles, and you know, they're all sitting there, and I'm busy trying to illustrate the ones that I think are probably a bit more important than the others. But I've begun to think of it as a sort of an autobiography, because they do cover the various stages of my life. And I rather like the idea of it being an autobiography in verse. Dice que, claro, tiene 75 poemas escritos y ha empezado a ilustrar algunos de los que le parecen más relevantes, y le está pensando como una especie de biografía, o como dice, biografía inversa. Entonces está en ese, you're in that process right now. I guess. Yeah. I don't know where it'll go or where it'll end, but yes, and I would like to soon, I think, start the process of putting them into some kind of book form. Yeah. Y dice que, claro, piensa que no sabe a dónde exactamente lo va a llevar, pero ya le gustaría empezar a ver si le puede, los puede poner en una forma de forma de libro, en formato libro. Bien, pues, no sé si hay nada más ahí. Bueno, no sé, ha estado muy bien este conversatorio, como todos los que hemos tenido ahorita, ha sido enriquecedor. Sí, agradecemos mucho. Ojalá, les recuerdo, Stuart, con los talleres físicos, Stuart solía estar ahí los viernes con nosotros dibujando, y esperamos que ya esto pueda volver a ser pronto. También les agradezco a todos por haberse conectado. Les hago acuerdo que cada sábado final del mes tenemos siempre invitados, y hasta ahora todos han estado extraordinarios, todos los invitados que hemos tenido. Sí, pero es un gusto y un honor que Stuart también, qué bueno que pudo venir Howard, que es otro escultor magnífico, y algún rato ojalá podamos trabajarle aquí, y él está muy activo siempre. Y bueno, les agradezco muchísimo por haber estado, también a la gente ahorita que vino del taller de Chubasco, nuestro anterior invitado, gente desde México. Aquí tenemos, es decir, el primer taller internacional que tenemos con gente de otras partes, o sea, la primera charla. Y bueno, les agradezco mucho. No sé si quieren decir algo más, alguno de nuestros participantes, o Jorge o Tomás, alguna, antes de despedirnos. Sí, muchas gracias a todos. Gracias, Stuart. Thank you, Stuart. It's been a real pleasure, and great to see you all in one block like this. And thanks very much for your time. And I'll be perfectly happy at any point if anybody wants to contact me and talk about the subject, or any other subject for that matter. I'll be happy to make myself available. Oh, that's great. That's fantastic. Very generous of you. How should we contact? Can I give them your email? Absolutely, yeah. Okay. Pues yo les voy a compartir el email en el grupo ahí para que estén ahí. Entonces ahí está. Y bueno, yo voy a hacer que. Are you selling your DVD, by the way? Yeah, I've got a few left. I've got about 20 left. Okay. Yeah, I purchased you one. Yeah, okay, ya tiene uno vendido. Sí, ya tiene uno vendido. Está bien, todavía quedan unos cuantos. Bueno, I also gracias. look forward to learning more about the other artists here, and you know, and anybody else that you decide to put on Zoom like this. I'll be delighted to be involved. Thank you. Oh, yeah. Entonces, bienvenidos. Claro, todos estos, como les digo, esta sesión con un artista invitado estamos haciendo el último sábado de cada mes, porque es el último sábado, el último día de julio. Y ¿cómo se llama? Sí, veamos, creo que el próximo invitado va a ser Franklin Rosero, con quien puedo negociar lo de los pagos, porque claro, ahorita, como digo, estamos en la transición de periodos y no hay presupuesto, la transición, hasta que nos aprueben. Entonces, bien, vamos a estar. Bienvenido Stuart, bienvenido Howard también, que es un miembro importante de nuestros talleres. Y a todos bienvenidos para seguir haciendo juntos, ir conversando y aprendiendo mutuamente. Aquí hay muy buenos artistas también, aquí Pablito, algunos artistas hay buenísimos en este taller.
Entonces les agradezco y bueno, quedemos ahí, creo, ¿no? Muchas gracias, Gracias a todos. no harán maldades, como les digo a mis estudiantes, no harán maldades, cuérdense bien, gracias. Thank you, Stuart, thanks a lot, it was fantastic. Thank you, everybody.